Mónica exige que sus hermanos la ayuden con los cuidados de su padre. Carlos asegura que él no se merece la ayuda de sus hijos. ¿Qué pasó con estos hijos? Mi papá está violento, está una persona que ya no se vale por sí solo. A mi mamá la golpeaba, a veces cuando llegaba el plato estaba frío y el pum. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Mónica y don Carlos, bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Buenas Gloria. tardes. Vengo porque me siento hija única. Me siento sola en esto con mi padre, la batalla con mi papá por su demencia. ¿Desde cuándo que está con demencia su papá? Mi papá hace 2 años que empezó, mucho antes empezó a arrancarse. De la pandemia empezó a perder como la noción del tiempo. ¿Y tiene un Él- diagnóstico que diga que está con demencia? Sí, señorita. Sí. Hace 2 años atrás decidí llevarlo a un neurólogo porque se perdía, se salía a caminar y llegaba siempre a las comisarías y nos llamaban de la comisaría que teníamos que ir a buscarlo. Qué buena Muchas suerte que haya veces- llegado a la comisaría, no se haya Sí. perdido. Y gente que también lo devolvía en auto, llegaba muchas veces en auto con gente que no conocía a la casa. ¿Usted vive no. con él? No, señorita, no vivo con él. ¿Y quién vive con él? Vive solo, ¿Solo? solo, ¿Y sí. en esas circunstancias? Sí, es que por eso estoy acá en estos momentos, porque estoy batallando con esto desde que lo llevé al neurólogo. ¿Y por qué dice batallando con esto? Porque es una batalla, señorita, todos los días, es correr. Hay una señora que empezó va a ser como el año y medio que lo está cuidando porque decidí que le dieran el desayuno, el almuerzo, porque ella no estaba almorzando ni tomando desayuno. ¿Y esta señora se le paga? Se le paga 200.000 pesos, ¿Y quién los paga? los paga mi papá con su sueldo. Tiene una pensión. ¿No? Tiene una pensión de ¿De cuánto? 440.000 pesos. Ya. ¿Y por qué dice estoy como hija única? ¿Cuántos hijos tiene Porque- el caballero? Nosotros somos 8 hermanos, somos 7. ¿8? Sí. Somos 7 del matrimonio y uno fuera del matrimonio. ¿Y ninguno de los 8 le coopera con nada? No cooperan con nada en estos momentos. No están dando dinero, no se está dando... ¿Y usted ha hablado con ellos? He hablado con ellos. Con 4 solamente he hablado. He hablado con los que estoy más cerca, que es Juan, es Patti, Sandra y ellos. Y Lice, que Lice va una vez a la semana. ¿Y a ellos sí están ayudarme. de acuerdo en colaborar? Ellos sí, han estado de acuerdo. Pero esto lo vengo pidiendo, señorita, ya voy para los 2 años desde que se le declaró la demencia, de que hay que hacer algo por mi padre, y mi padre en estos momentos está... ¿Y usted en el día a día lo va a ver, lo visita? Todo ¿O lo- solo a esta señora que va a hacerle la comida y nada más? No, en la mañana va esta señora a darle su desayuno y se va, lo deja dado desayuno y se va a su casa. Ujú. A la hora de almuerzo ella va a darle su almuerzo y lo deja en la tarde. En las tardes yo voy lunes, martes, miércoles y viernes, todo el día viernes. Hago el almuerzo y me voy... Lunes, martes y miércoles, mediodía, y voy los en las viernes todo el tardes, día. voy en las tardes a darle los remedios, porque hay que darle remedios ahora para acostarlo. Todas las tardes. Todas las tardes, sí, de lunes a miércoles y los viernes todo el día. ¿Y don Carlos? ¿Por qué trae a don Carlos? Con Carlos vivió con mi papá antes que empezara la pandemia. Vivía con él y yo los visitaba. Él sabe que yo los visitaba, siempre estuve presente con ellos. Yo trabajaba en un jardín y yo del jardín me iba a la casa a ver a Ya. mi papá cuando estaban los dos. Pero en el momento en que empezó la pandemia, un día X, mi papá voy a verlo y estaba solo. Y me dice que mi hermano se había ido. ¿Se fue de la casa del papá? Sí, Sí, ¿Por alguna razón en particular? En Mai- ¿Fue de la casa del papá? sí. sí. ¿Por alguna razón en particular? Que estoy yo casado en mi primer matrimonio me divorcié y me casé de nuevo. Hace 40 años que estoy con esa persona que está ahora. Y me fui esa vez de mi papá porque él tenía otra persona fuera de mi mamá, que es la mamá de la otra hija que está por fuera. Ya. Y trató que yo era un ladrón, que yo le comía la plata a mi papá. Y como yo le pinté ¿La hija o él? No, la señora que estaba, Ah, la señora nueva. claro. Y yo le estaba ¿Y esa pintando la señora casa. se fue ahora? No, se murió esa señora. Ah. Yo estaba pintando la casa y le estaba metiendo en la cabeza que yo estaba pintando la casa para quitársela.
Entonces yo llegué, tomé mis cosas, arreglé las cosas con mi O señora. sea, tuvo y, una discusión y se fue. claro, y me ¿Y de ahí fui. no ha vuelto a ver a su papá? No, si voy de vez en cuando a ese, como yo trabajo de guardia, entonces a veces en la tarde paso a verlo. ¿Y sabía, está claro entonces de las condiciones que está contando Claro, su sí, hermana que estoy- está su papá? sí. Y hay 2 hermanas más que lo van a verlo. Juan va los días domingos a cuidarlo. Ya, Juan va los domingos. Claro. No, Doña señor. Mónica está acá. Sí. Doña Patricia dijo usted que aparecía de vez en cuando. Doña Patricia hacen como un mes que mi papá ahora ya no se sostiene limpio, se orina, se defeca y hay que estarlo limpiando y ella no... ¿Y por qué tan indiferentes los hijos, teniendo tantos hijos? Bueno, excusas que me han dado que mi padre no fue un muy buen papá, más bien dicho. ¿Y es efectivo Fue que es así? golpeador, Ah. fue golpeador, maltrató mucho A a mi mi mamá la a mi golpeaba. mamá. A veces cuando llegaba, el plato estaba frío y él come. Sí. Mi mamá usaba el pelo largo, la arrastraba por el suelo, por todo el comedor y todo eso. Y todo eso lo vivieron ustedes. Entonces, ¿Qué pasa hasta, nuestra psicóloga Pamela Lagos? Claro, ahí se entiende la reacción de estos hijos. Deben... claro, hasta último, Querer cuando, poco y nada con cuando este se murió padre. mi mamá, hasta la última la golpeaba. ¿Y cuánto tiempo vivió su mamá con su papá? Mi mamá murió en el año 91, Ah, falleció la señora. falleció, sí. Y hasta el último día vivió con él. Sí, Sí. nunca lo dejó, nunca. Una historia de violencia, Pamela. Incluso ahora último le levantó la mano hasta una de mis hermanas, pues mi hermana, la Sandra, que vivió con ella, tenía una niña, mi madre soltera, mi hermana. También mi sobrina se metió a defenderla porque creo que una vez llegó curable, fue a pegarle y mi sobrina le pegó un palo a la cabeza. Y cuando fui yo y quise demandar a mi sobrina porque le había pegado un hombre mayor, pero por mi hermana no lo hice yo tampoco. Y primero mi otra hermana, la Pati, también los sobrinos míos le pegaron también a él, también porque le levantó la mano a mi hermana. O sea, fue violento con su mujer y con sus hijos. Claro. Y obviamente los hijos hoy no están dispuestos ni llanos a colaborar con el cuidado del padre. Estamos hablando de una historia de violencia tremendamente dolorosa para ellos, ¿sí? Padre no solo golpeador, también que no estuvo presente, que suele suceder en estos casos. Sí, Don pues, Carlos empezó a trabajar a los 9 años. A los 9 años trabajé yo. No Él pudo. mismo me dijo, ya no te puedes dar más estudios, voy a tener que entrar a trabajar. Él era el mayor. Y se forjaron solos, en gran parte. Sí. Sí. Y pese a eso, han logrado mantener un ritmo en donde varios van, tratan de estar, pero con una sensación y con emociones tremendamente encontradas, ¿no es así, Mónica? Sí, así es. Yo lo hago porque es mi padre. Yo, una semana antes de casarme, mi papá me golpeó. Mi mamá me defendió. O sea, al final me golpeó porque yo defendía a mi madre. Quiso golpearla una semana antes de casarme yo, quiso golpearla y por defenderla yo a ella, me castigó a mí. Yo en ese tiempo estaba embarazada antes de casarme. Me casé embarazada. Y yo no tengo lindos recuerdos de mi padre. No tengo lindos recuerdos. No tengo una Navidad bonita con él. La que nos entregó el amor y todo el apego fue mi madre. Mi madre fue una buena mujer, pero sufrió mucho al lado de mi padre. Y esta historia familiar sale a la luz cuando, como argumento de sus otros hermanos para al momento de reclamarles más ayuda, más cercanía con el padre. ¿Son sus hermanos conscientes de que a lo mejor ese es el impedimento que tienen o no? No, ellos siempre dicen que sí, que van a cooperar con los 4 hermanos que yo he conversado, que fue Juan, nos reunimos el año pasado con Juan, Patricia y Sandra, y yo les pedí que llamaran a mi hermano porque yo a Carlos no lo he visto 2 veces desde que después del año 2019, cuando empezó la pandemia, yo lo he visto 2 veces. Me fui una vez a ver a la casa y esa vez... ¿Qué cooperación, qué tipo de cooperación le gustaría a usted que tuvieran sus hermanos?
En este momento mi papá está violento, está una persona que ya no se vale por sí solo. Mi papá hay que acostarlo, hay que darle los remedios, yo lo tengo que mudarlo antes de acostarlo. Le tengo que dar sus remedios porque yo empecé a darle los remedios el año pasado también porque un día me llamaron como a las 12 de la noche que mi papá estaba durmiendo en el sillón con las puertas abiertas. Por eso, ¿qué ayuda le gustaría? ¿Una ayuda en dinero? ¿Una ayuda en turnarse en los cuidados? ¿Qué es la ayuda que usted requiere? Es que en estos momentos el neurólogo que lo vio la primera vez me dijo que mi padre no puede estar solo, Ujú. no puede vivir Yo solo opino ni que día ni deberíamos de noche. internarlo. No puede estar día ni noche porque un ¿Y eso lo día ha llegué... propuesto a los hermanos, a los otros hermanos? Sí, porque Eso tiene un costo. a mí la Patricia me conversó que la Mónica estaba haciendo eso casi. Yo le dije que Sí. sí, porque con la plata que recibe él, yo sé que no le va a alcanzar. Entonces, entre los 8 hermanos haríamos lo que falta. ¿Y usted estaría dispuesto a pagar una suma de dinero Sí, para reunir esos fondos? Yo en este momento le podría ofrecer unos 40.000 pesos, porque tengo a mi esposa que se cayó en la micro y se fracturó el cuarto disco de la columna. Así que no puede caminar bien. Yo tengo que estarla atendiendo. ¿Y de los también, otros, comprarle los remedios y cuántos todo. estarían dispuestos a pagar una suma de dinero? em, ¿Usted está de acuerdo con internar a su papá? yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. Pero Pero yo lo digo está para que tú estés más poniéndose, tranquila. está poniéndose muy violento. Hay momentos en donde uno ya no puede seguir. Sí, yo me Mónica. siento cansada. Yo el lunes anterior, hace un lunes atrás, yo caí al sapo porque una crisis, me dio una crisis de pánico. Yo- Pamela, cuando uno ha tenido un buen padre y fluye en la mayoría de los casos solo la reciprocidad, ¿no? El volver a cuidar a los padres así como los padres nos cuidaron a nosotros. Pero a pesar de aquello, a pesar del amor infinito, a pesar de la buena relación, igual tú nos has enseñado que existe un desgaste, Sí. un peso del cuidador que necesita sus ayudas y sus tiempos de descanso. Cuando hay una mala relación con el padre, cuando no hay una buena historia con ese padre, cuando solo uno está cumpliendo una obligación casi moral o ética, como en el caso de doña Mónica, ¿ese desgaste tiende a ser mayor o no? Es el doble y el triple. Ya es muy desgastante cuidar a otro, ¿sí? Hacerte cargo todo el tiempo, entregar tu vida, entregar tu tiempo, te aíslas, dejas de tener contacto con las demás personas. Los cuidadores, por lo general, terminan tremendamente desgastados. Pero cuando además hay emociones contradictorias, cuando hay afectos que te generan un tira y afloja, por así decirlo, el desgaste emocional es mucho mayor. Y está comprobado en los especialistas incluso que cuidan y que están especializados en cuidar a alguien, que el mayor desgaste ni siquiera tiene que ver con el trabajo físico, con el tiempo, sino que tiene que ver con el traspaso emocional, con Ahora los afectos que te genera. Y acá, salir de esa casa todas las noches Sí. con sentimientos encontrados, sintiendo que estás dejando de lado a tu familia. Acá tenemos una mamá de 3 hijos, con nietos, que lo ha hecho muy bien, por cierto, son todos profesionales, en donde me dice, no sé cómo hacerlo. Y esa sensación de impotencia es muy desgastante. Ahora también es válido, desde otro punto, desde otra mirada, 8 hermanos con la misma historia, con la misma pésima historia, la relación con el padre, pueden tomar actitudes distintas y todas son o debieran ser respetables. Todas son completamente respetables. Yo no puedo invalidar la emoción de otro. Y todos tenemos formas de afrontamiento, se llama en psicología distinta. Algunos tienen una capacidad mayor de perdón o de entrega. Algunos a lo mejor no. A algunos les cuesta mucho más soltar. Y eso no se invalida jamás, porque tiene que ver... Si todos los hermanos creciéramos exactamente igual, todos los hermanos seríamos clones. Y pese a que seamos criados con el mismo papá, y con la misma mamá, y con las mismas vivencias, la forma en la que nos relacionamos con el mundo es distinta. Y acá es completamente válido que haya algunos que les cueste más acercarse, que les duela más acercarse, O que no quieran saber nada. que simplemente ya no quieran saber nada. Así que aquí vamos a tener que un poquito estar a las historias individuales, a las emociones individuales dentro de estos
8 hermanos. 8 hermanos. Sí, aquí Hay que to- entenderlo y respetarlo. Sí, sí, yo entiendo a mis hermanas, yo las entiendo porque yo viví lo mismo que ella. Yo me casé a los 18 años, salí de la casa. Pero entiendo que vivió lo mismo, estamos actuando bajo ese supuesto. Pero lo que hay que entender es que frente a la misma vivencia todos reaccionamos distintos. Sí, señorita. Incluso la hermana, la última que tuvo por fuera, él, le dio todo. A ella le dio todo. Le dio estudio, le dio todo. Lo que nos dio a nosotros. A la que no es hija del matrimonio. Claro. A ella le dio Es la todo. menor. Y ahí también hay Incluso que ahora entender. creo que le ha cobrado a mi hermana por cuidarlo. Y eso que él le dio todo, vine a cobrarle a mi hermana para cuidarlo. Ahora acá volvemos a eso. Las vivencias son totalmente distintas. Y hay un tema que no quiero dejar pasar. Don Carlos se siente un poco aislado de estos hermanos. Y se entiende también. A lo mejor es más duro. A él le tocó salir de la casa más chico. Le tocó enfrentar la vida solo más chico. Era el mayor. Cargaba con esa historia de una manera más potente. Y eso no quiere decir que sus emociones, que sus sentimientos no sean válidos y que no quiera volver a relacionarse con ustedes. ¿No es así, don Carlos? Echa de menos a su hermano. No, sí, igual los quiero todos igual. Sí, yo le digo a mi hermano, yo cuando... Esto fue muy rápido, señorita, y se lo agradezco mucho. Soy una admiradora suya también, la veo todos Muchas los gracias. días. Y también mi papá la ve, que también ha reclamado de repente cosas así, me pone... Ahora va a en su- reclamar cuando vea el caso de él. Sí, cuando vea su casa. Y yo no quiero pelear, yo le digo a mis hermanas, porque hoy día venía muy triste, porque le comenté a una de mis hermanas que iba a venir acá y no le pareció, me dijo que cómo, por qué, si las cosas las podíamos arreglar en casa, pero yo llevo 2 años intentando arreglar esto. El año pasado, en invierno, mi papá pasó un invierno muy crudo, se mojó, es una casa que no está aislada, tiene un baño pésimo. Nunca he tenido una ayuda para que me puedan ayudar a arreglar la casa de mi padre. Mi padre vive en unas condiciones. Yo ahora trato de mantenerlo limpio, de hacerle aseo. Con esta hija que tuvo después del matrimonio, a pesar de todo, esta niña se ha acercado a mí y se lo agradezco yo a ella, porque me presta una ayuda siquiera una vez en la semana, que va todos los miércoles, le hace aseo en la casa, le hace un aseo general y después tratamos de mantenerlo a mi papá. Me ayuda de repente a comprarle un pañal. Son cosas que yo en estos momentos solamente he recibido de ella. Entonces, yo también quiero que mi hermano sepa eso. A lo mejor ella recibió beneficios de mi padre, porque nosotros ninguno somos profesionales. Yo Pero la culpa no es de terminé ella, la decisión es de él. Exacto. Tengo unos hijos muy sabios, señorita Carmen Gloria. Tengo unos hijos muy educados y uno de mis hijos, que es el hombrecito que yo tengo de al medio, Nelson me dijo, esta niña no tiene la culpa de haber nacido, mamá, me dijo. No tiene la culpa. Aquí lo que tiene la culpa fue tu papá y la señora. Y a lo mejor tu papá es el más culpable porque era el que engañó a tu mamá, a mi abuela. No esta niña. Entonces creo que él me dijo bonitas palabras y a la final le reaccioné y hemos hecho una amistad con ella. Yo me he acercado a ella y ella a mí. Y ella es la más... La menor. la menor Es y la con menor. la mejor relación con el padre, la que uno esperaría, además mayor dedicación con los otros, uno puede ser un poquito más tolerante. Y puede entender que a veces no es fácil cuidar a quien no te cuidó cuando tú también lo necesitabas. Que algunos lo logran y es maravilloso, pero se entiende perfectamente que hay otros que no puedan. No así la obligación legal, así que de eso vamos a hablar. Muchas gracias, Pamela. Tenemos hoy la visita de un geriatra del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Patricio Herrera, que le vamos a pedir que ingrese también para hablar de este tema del cuidado de una persona con las características que ustedes han mencionado y que por lo demás, doctor, bienvenido, muchas gracias por venir a nuestro programa. Usted creo que está en conocimiento más o menos de cuál es el diagnóstico del caballero. Sí, buenas tardes. Sí, tiene un deterioro cognitivo mayor, ¿no es cierto?, que es la palabra más técnica para hablar de demencia, ¿no? Y según el neurólogo, que lo evaluó 3 años atrás,
me parece. Sí, el primer neurólogo y el control Sí. ahora lo tuvo en enero. En Claro. diciembre. Incluso el neurólogo ya le hizo, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos una notificación GES, ¿ya? Porque hoy día, afortunadamente, Está dentro de las coberturas. a partir del año 19, claro, está la demencia dentro de las patologías auge o GES y que ofrece una cierta garantía. Hoy él está es absolutamente dependiente de otros, ¿o no? Claro, él tiene una dependencia máxima, total, ¿no es cierto?, que obviamente va por la parte cognitiva, mental, ¿no? Él se mueve, él camina, pero es una dependencia severa. ¿Necesita estar 24/7 bajo el cuidado, supervigilancia de otros? Debería, O exactamente. sea, esto de que el caballero quede solo en la noche, por ejemplo, es un riesgo. Es un tremendo riesgo. Un riesgo para él, por supuesto, un accidente, ¿no? Y también para la comunidad. Claro, puede Pues- prender una cocina, hacer un fuego. Ya ha pasado. De pronto dejan el gas prendido, ¿no es cierto? Buscan el fósforo. Yo un día llegué a visitarlo y Entonces, estaba. es complicadísimo. Es complicadísimo, ¿no? Hemos tenido casos muy parecidos en el hospital y bueno, afortunadamente con intervención judicial se ha logrado, ¿no es cierto?, que la familia se haga cargo de la situación. Bueno, entonces, como te decía, hemos hecho un salto muy importante cualitativo como gobierno, como país, como ministerio, en asegurar que hoy día por lo menos, ¿no es cierto?, asegurar que vamos a tener un diagnóstico temprano diagnóstico precoz. Y ¿no? después, durante ya el desarrollo de la enfermedad, ¿hay algunos beneficios en que Claro. sea una... Bueno, a enfermedad eso tenemos que llegar, ¿no? Hay un acompañamiento, entre comillas, médico, ¿no es cierto?, que es el auge, que garantiza medicamentos para los trastornos de conducta, la agresividad, el insomnio, ¿no es cierto? Y también algunos moduladores que llamamos para la demencia, ¿m? O antidemenciantes que le llama la gente, pero que son moduladores. No hemos van a llegado todavía- curar la enfermedad, sino que ayudan a mantenerla en la Claro, mejor en lo forma. posible, el lentecer el proceso que sabemos que va a llegar Igual. igual. Entonces, esos moduladores hoy día están garantizados. Se ha ido paulatinamente instalando la atención primaria del país, ¿no es cierto? Y con eso ya tenemos entonces, la primera fase de la problemática, que es cómo hacer un diagnóstico precoz. Capacitar a los médicos de la atención primaria, ¿no es cierto? Eso. Pero esta enfermedad, esta condición crónica es una condición progresiva e irreversible, por definición. Porque hay muchos deterioros cognitivos en las personas mayores y no todos son demencia, ¿no? Se habla de una demencia cuando ya el proceso es irremediablemente irreversible y progresivo, ¿no? Bueno, en esa situación sabemos que el apoyo es mucho más que médico, ¿no? Es un apoyo multisistémico, integral, ¿no? Social, ¿no? Sociosanitario. Pero ¿qué pasa con el caso de don Carlos? Él necesita cuidados permanentes. ¿Quién lo ofrece? ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo en una historia tan particular como esta, donde no hay una buena relación con los hijos, a pesar de que hay hartos hijos. Exactamente. Entonces la idea es cómo, entre comillas, el Estado se debería hacer cargo, ¿no es cierto?, de, bueno, en lo posible evitar llegar a estas situaciones, pero cuando ya son irremediables, ojalá ofrecer una garantía de cuidados continuos, ¿no? Para eso nosotros recurrimos a nuestra asistente social, que le vamos a pedir que ingrese junto con usted, Carolina Faúndez, para que nos diga de qué forma el Estado, los organismos del Estado se hacen responsables de situaciones como esta, que es lo que está señalando el médico como fundamental. Tú fuiste a visitar a este caballero. Mira, hicimos la visita domiciliaria respectiva. Acá hay varios antecedentes que el médico, que el doctor aporta y que son de vital importancia para la articulación de las redes. Lo primero... Veamos primero cómo estaba él, cómo les fue en esta visita que hicieron junto a nuestro periodista Gustavo Flores y Carolina Faúndez, donde pudieron interactuar además con la persona que está a cargo de los cuidados de este padre. Veamos la nota y a la vuelta conversamos.
Carmen Gloria, como puedes ver, nosotros ya estamos aquí en la propiedad precisamente de esta persona de 89 años que está prácticamente abandonada por varios de sus hijos. Si no fuera por una vecina que llega aquí diariamente a ayudarlo con las tareas de la casa, con su aseo personal y con compañía, esta persona estaría viviendo una situación sumamente difícil. Nosotros llegamos hace varias horas atrás, fuimos a buscar a nuestra asistente social, Carolina Faúndez, para que pudiese evaluar a esta persona. Y mientras realiza esta evaluación, nosotros pudimos conversar con esta vecina que es quien retrata cómo vive esta persona mayor diariamente. Ponga atención a lo que nos dijo. Usted, Asunción, viene aquí todos los días, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo. Y el día que no puedo venir, yo le aviso a Mónica o a Lice, porque ellas son los que están más cerca del papá. Los otros hijos, que son 8, usted no sabe nada, en el fondo. No, si vienen. A veces vienen el día sábado, pero él viene a darle almuerzo, pues las 11 y de ahí después se va. Pero él acá vive solo, en el fondo, y pasa mucho tiempo solo. Sí, toda la noche solo. Yo llego en las mañanas a darle desayuno, de repente me desconoce y me dice, ¿qué tiene que hacer usted aquí, señora? Vaya. Yo le digo, vengo a darle desayuno. Me dice, no, yo no quiero, yo ya almorcé, ya tomé té. ¿Y quién le dio? Vino mi señora y me dio 11. Falleció. Sí, muchos años que falleció la señora de él. Entonces a él se le olvidan las cosas. ¿Pone agresivo de repente? Sí, muy agresivo. Un día me pegó con una piedra aquí en la mano porque estaba echándole llave a la puerta para que no se arrancara, porque se me arranca, ya se me ha arrancado 2 veces ya. Me ha tocado duro todos estos días. Y sin usted probablemente esta casa estaría en completo abandono también. Sí, porque yo me he preocupado, porque aquí todo esto está abandonado, yo le he limpiado el jardín, le mantengo, como que hay gente viviendo aquí, ¿ves? Claro. Le mantengo la casa viva. ¿Y usted recibe alguna retribución económica por hacer este trabajo o usted lo hace voluntariamente? No me paga ella a mí, sí, me paga. Es como un trabajo para usted. Exacto, sí, sí. ¿Le da un poquito de pena la situación que le está viviendo? Sí, de repente lloro porque digo yo tener tanto hijo y que esté abandonado, a mí me duele el corazón. Ojalá que lo escucharan y que se pongan la mano en el corazón y que piensen, porque también ellos van para viejitos, van para viejita. Y el día de mañana no saben si tienen hijos, no saben cómo también se van a portar con ellos. Por eso yo lo hago todo esto, de corazón lo hago, no lo hago por las monedas que ella me da, porque muchas veces la plata no nos sirve de nada. Lo que vale es tener voluntad, porque si uno no tiene voluntad, no tiene esa paciencia, no lo sirve de nada la plata. Un trabajo remunerado, el de cuidadora, pero además pareciera con harta vocación, Carolina. Principalmente es una persona mayor de 70 y tantos años cuidando a otro adulto mayor con dependencia severa. Acá hay varios hitos importantes que hay que destacar, que finalmente hay una persona, uno integrante del grupo familiar que se preocupa medianamente de satisfacer las necesidades básicas que son la alimentación, Carmen. Pero él duerme solo, no controla esfínter y por tanto en la mañana amanece en una condición de alta vulnerabilidad. Acá aquí hay varias tareas que también la familia, los hijos tienen que hacer. Los servicios sociales pueden aportar, orientar, acompañar, pero hay trámites que son necesarios y fundamentales del grupo familiar. Y principalmente tiene que ver con como lo decía el doctor, la red asistencial. Lo primero es vincularlo al centro de salud familiar al cual está destinado su domicilio, porque él no tiene los cuidados paliativos del centro de salud. Hoy día los programas de atención primaria establecen el cuidado, el acompañamiento y la red de protección a las personas mayores, y esto quiere decir que va un médico a domicilio, va una enfermera, le acompaña el equipo multidisciplinario de la nutrición, etcétera, le dan la alimentación. Eso hoy día, esa cobertura no se le está dando, porque Mónica, con su sacrificio y todo, lo lleva a un médico particular. ¿Ya? Que es muchísimo más caro. Pero además genera no solamente que sea más caro, sino que también que quede desprotegido y además no es la visibilidad de la red de protección, que es el centro de salud familiar como primera puerta de entrada. Y lo segundo es que la municipalidad tampoco tiene el antecedente de este vecino que está en alta vulnerabilidad. Este vecino además, don Carlos, de 89 años ya, a puerta de los 89 años, estuvo mucho tiempo acumulando en seres, o sea, fue Diógenes. Y por lo tanto la vecina adulto mayor con el marido adulto mayor con una serie de patologías de salud limpiaron y ayudaron junto con Mónica a limpiar la casa. Y por lo tanto ahí vamos viendo todo este tipo de vulneraciones que se dan en una persona mayor que claramente no está con sus facultades mentales para poder
valerse por sí mismo. Ya, o sea, tenemos Y un primer aquí- punto que tiene que ver con la salud, con los controles de salud, con incluso la posibilidad de que los facultativos médicos especialistas lo visiten en el propio domicilio. Tal cual. Tenemos un segundo punto que tiene que ver las condiciones de vida en las que él se encuentra, que podría haber recibido la asistencia de la municipalidad en todas estas limpiezas que se han hecho para evitar la acumulación de cosas. Claro, y ahí lo importante también es que hay que tocar las puertas de las instituciones. Yo sé que a veces nosotros lo repetimos acá y son lentas la gente, pero por algo están las instituciones y tienen que funcionar, y sobre Claro, todo en la esta- red de protección. Este inicio que dice, o esta información que se le entrega, que se ingresa al sistema GES, que nos contaba el doctor, no ha servido de mucho si que no estamos usando el sistema. No. Tal cual. Porque Claro, además tiene los- la puerta, pero no la abre. Claro, porque además el centro de salud no entrega los medicamentos, esos medicamentos son costeados con los ingresos de su hija o con la misma pensión. Imagínate que él recibe una pensión de 400 y tantos mil pesos. Con esa pensión se paga la mitad de su pensión, que es del Seguro Social, A la cuidadora. para la cuidadora. O sea, para vivir le quedan para 30 días 200. con 200 Y mil de esos pesos 200 hay que comprar los medicamentos. y los pañales y la alimentación y pagar los servicios básicos de la mantención Ahora, de la casa. doctor, en las condiciones de esta historia, de que aparentemente ninguno de los hijos podría vivir con él y tampoco existen los recursos para cuidar, comprar o tener una cuidadora durante la noche. ¿La idea del hijo entonces no parece tan aberrante de la posibilidad de internación? Sí. Bueno, la internación en los ELEAM, que llamamos en Chile, ¿no es cierto?, los establecimientos de larga estadía, o casas de reposo, que le llama la gente, es una estrategia que es la última que tratamos de usar, ¿no? Porque las personas mayores, al margen de la condición específica de este caso, donde hubo una disfunción familiar grave, y lo cual hace que hoy día, ¿no es cierto?, los hijos no están muy proclives a colaborar. Claro. Pero bueno, en esa situación, ¿no es cierto?, tenemos también que asegurar el cuidado continuo. Y para esos casos, el Estado, el gobierno, sobre todo en los últimos años, se ha planteado cómo lograr un plan nacional del cuidado, ¿no? Que obviamente es una iniciativa tremendamente positiva, muy incipiente todavía, porque no tenemos un plan de cuidados 24 horas, ¿no? Tenemos planes de respiro, o sea, como en este caso, si tuviera un cuidador, un hijo, nosotros apoyamos con un respiro. Alguien Aportar que una va cuidadora. eventualmente cada cierto Exactamente. tiempo. Ya. Asegurarse la entrega de los medicamentos, etc. Pero hay muchas municipalidades que lo hacen de mutuo propio. Aparte de esto, de este gran programa, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, del SENAM. Y hay que buscar todas las estrategias porque el caballero, como decíamos, necesita un cuidado continuo 24 horas, 24/7. Cuando eso no es posible, entonces se recurre hasta última instancia, que son los ELEAM. Pero los ELEAM son pagados, ¿no? Los ELEAM no son gratis. Sí. Hay muy pocos sin fines de lucro. Hogar de Cristo, que ha tenido algunos problemas en los últimos años de financiamiento, y la Fundación La Rosa, que también busca algunas alternativas como financiar. Que tienen muy pocos cupos por lo mismo, porque no Y tienen es muy recursos. poco. Entonces ahí tenemos otro desafío como país. Ya a eso me refería recién cuando yo te hablaba de cómo vamos desarrollando los niveles asistenciales, pero no tenemos las redes, como este caso, donde yo envío a don A este Carlos. caballero. Y es Aquí. la realidad en Exactamente. muchas familias en nuestro país. Claro. Entonces también hay la alternativa del cuidado en el domicilio. O sea, cómo contratar una cuidadora que vaya al domicilio. A esa cuidadora hay que capacitarla. Puede tener toda la voluntad del mundo, pero tiene que tener alguna estrategia, ¿no es Y hay que cierto? pagar. Hay que pagarle también, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, es, bueno, en Estados Unidos, los países desarrollados, que fueron los que iniciaron en los años 60 este tema de la institucionalización, curiosamente ellos vienen de vuelta, porque también es caro. Es caro, ¿no? Y porque a medida que pasaron los años, se vio que las personas mayores institucionalizadas también se deprimían más, se afectaban más, se enfermaban más. Entonces hoy día hay una revisión de esa situación, ¿no? Y por eso que decíamos recién que le lean es la última instancia, pero que a veces
es necesaria, y es la única claro, opción a es veces. la única opción. Carolina, ¿tú tuviste en contacto con la municipalidad? Sí, mira, Carmen, le escribimos a la municipalidad, tomamos contacto con ellos, porque aquí hay que hacer, la municipalidad, si bien es cierto, la familia tiene una tarea que hacer, la municipalidad y el centro de salud tienen otras tareas que cubrir. Y aquí le pedimos la colaboración al municipio, principalmente en que hay que ir por dos vías. Una, que es la asistencia de salud y la asistencia social, que tiene que ser rápidamente y efectiva. Y la segunda, dado que no hay ningún familiar, ningún hijo que viva con el adulto mayor y que no, dado la disfuncionalidad también familiar, que no se hace cargo, hay que judicializar la situación de esta persona mayor. Primero, porque así un tribunal de familia establece cuáles son las responsabilidades de cada uno de los hijos. Segundo, se establecen también el pago del aporte, si no va a ser en tiempo, va a ser en dinero, etcétera, para mejorar la calidad de vida. Sí, ahí me parece necesario explicar que cuando no hay antecedentes absolutamente irrefutables y probables de abandono respecto del padre a los hijos, que eso se puede fundamentar en denuncias de violencia intrafamiliar con sentencia, denuncias o a demandas por pensión de alimentos impagas, que no es el caso, no hay nada de eso. Existe la obligación legal de los hijos respecto a sus padres cuando estos están en situación de necesidad, que es el caso. O sea, aquí lamentablemente para la ley, a pesar de la historia que ustedes cuentan de sus padres, eso no los exime de la obligación legal de mantener a sus padres en buenas condiciones o en las condiciones mínimas. Lo que se traduce finalmente en que alguien tiene que hacerse cargo y se traduce en un pago de una pensión de alimentos. O sea, si un tribunal conoce estos antecedentes, revisa la situación, sin duda va a ordenar el pago de una pensión de alimentos a estos 8 hijos, sin excepción alguna. Tal cual. Y con eso, junto a su pensión más el arriendo de su propiedad, puede estar en una residencia de larga estadía en buenas condiciones. Por lo tanto, aquí hay que... las instituciones tienen que hacer también ese trabajo de judicializar este caso y ver cuáles son las mejores alternativas de cuidado para esta persona mayor. Muchísimas gracias a los dos por los excelentes análisis que han hecho y todos los antecedentes que nos aportan. Muchas gracias al doctor Patricio Herrera, geriatra del Instituto Nacional de Geriatría, y nuestra asistente social, Gracias. Carolina Faúndez. Señores, si tal como decía Carolina, tomáramos los 400.000 pesos y fracción que recibe el caballero por su pensión, si estos 40.000 pesos que ofrece don Carlos, pensáramos que los 8 hijos van a poner 40.000 pesos cada uno, llegaríamos a 320.000 pesos en total. Más los 400 ya tenemos 720. Y si se pudiera arrendar la casa en 100, tendrían 820.000 pesos para buscar un centro de larga estadía para su padre, donde se le presten todos los cuidados que necesita. Y ahí no habría necesidad de judicializar este tema y que fuera un tribunal de la República el que fijara la pensión de alimentos. Así que yo los insto a que usted, don Carlos, junto a doña Mónica, llamen al resto de los hijos, les pregunten si están dispuestos a pagar estos 40.000 pesos mensuales y con eso tomen la decisión de o contratan a otra persona que lo cuide durante la noche y que se complemente con esta otra persona que va de día, o suman esto más el arriendo de la casa y buscan un centro de larga estadía. Si eso no ocurriera, doña Mónica, Sí. es necesario, y le vamos a dar los datos para que así empiece a canalizarlo, que usted inicie la acción, primero la declaración de interdicción de su padre, donde usted sea nombrada la tutora de él, y luego, teniendo el título de tutora y cuidadora de su padre, sea usted quien demande a sus otros hermanos por una pensión de alimentos. La mala noticia de eso es que el tribunal seguramente va a fijar una pensión superior a los 40.000. Entonces creo que lo mejor es que este acuerdo lo tomen de buena voluntad entre todos los hermanos y resuelvan de la mejor forma esta historia y lo antes posible, Sí, porque el porque yo no caballero podría está dar en una más. situación de gravedad. Porque tengo diabetes en segundo grado. Por eso, lo Tengo que mejor es comprar que puedan todo. hacerlo de común acuerdo. Si lo hacen de común acuerdo, van a Yo poder fijar podría el dar monto más. que a ustedes les convenga
40.000 me parece prudente, dado la condición socioeconómica de todos los hijos, y resuelven este problema lo antes posible. Plazo máximo, 1 mes, porque su padre está en una condición urgente, que necesita ayuda urgente. Y nosotros con esto cerramos la audiencia. Gracias. Porque en todo tema que nos interesa, nosotros seguimos a tu servicio. Hoy vamos a hablar de la Operación Renta, que comenzó el 1 de abril en nuestro país, y hay un montón de información que nos interesa a todos. Y para eso fuimos a los mejores. Tenemos a Esteban Martínez, el jefe de la División de Defensa Administrativa y Judicial. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen Gloria. Gracias por venir a nuestro programa, porque la Operación Renta, sin duda que despierta una serie de dudas todos los años. Vamos a la pizarra a hablar sobre el tema. ¿Quién está obligado a hacer la declaración de renta? ¿Todos los chilenos o solo un grupo de chilenos? Solamente un grupo de chilenos, Carmen Gloria. Lo primero que tenemos que tener claro es si es que tuvieron ingresos superiores, igual o superiores a 10.900.000 pesos durante el año comercial 2024. Si usted tuvo ingresos mayores o iguales a 10.900.000, tiene que hacer la declaración de impuesto a la renta ahora en abril. Importante que esto es anual, por lo tanto, es los anual. 10 millones hay que dividirlo por los 12 meses. Correcto, así Bien. es. Segundo grupo, si tuvieron más de un empleador durante el año comercial 2024. En ese caso, usted también tiene que hacer la declaración de impuesto a la renta en abril de este año. Después, si trabajaron honorarios, esto es boleta de honorario. Si usted trabajó mediante boleta de honorarios y, por ejemplo, quiere acogerse a una cobertura parcial de su institución de salud, tiene que presentar la declaración de renta ahora en abril 2025. Adicionalmente, si usted pidió un préstamo solidario el año 2020-2021, ahora le corresponde devolver, ¿cierto?, la tercera o cuarta cuota, dependiendo del préstamo que solicitó, ahora en abril de 2025. Eso fue durante la pandemia, ¿no? Correcto, durante la pandemia. Y en general, todo emprendimiento que usted realice, esto es actividad de primera categoría, por ejemplo, comercio, industria, si usted tiene un mini market, tiene que hacer la declaración de impuesto a la renta. Y otro tips, siempre una persona jurídica, es decir, una sociedad responsable limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una SPA, tiene que presentar su declaración de impuesto a la renta ahora en abril del 2025. Perfecto, vamos con la segunda. De calendario, ¿esto cuándo me van a devolver esa plata? Porque no a todo el mundo le devuelven, lamentablemente. Pero a los que les devuelven, me imagino que están interesados cuándo van a recibir esa platita. Exacto. Bueno, va a depender de cuándo se presenta la declaración de impuesto a la renta. Si usted la presentó entre el 1 y el 8 de abril, la devolución estaría siendo dentro ya del mismo mes, accediendo efectivamente el 25 de abril. Si es del 9 al 21, el miércoles 14 de mayo tendría la devolución. Si es del 22 al 28 de abril, el viernes 23 de mayo. Y por último, del 29 de abril al 9 de mayo, si usted presenta la declaración de impuestos, tendría la devolución el viernes 30 de mayo. Respecto a esto que dice acá, emisión de cheque, es importantísimo mantener al día dónde quiero que me devuelvan, porque si no después va a ser, pero tratar de corregir eso es bien difícil. Correcto. Y por lo mismo es la declaración de impuesto a la renta la herramienta que usted tiene para declarar correctamente sus datos bancarios, y para esos efectos le hacen una transferencia, salvo que el monto de la devolución sea igual o superior a 3 millones. En ese caso se va a hacer el pago mediante un cheque. ¿Y la página web donde pueden encontrar mayor información? www.dedecon.cl. Encontrará harta información respecto a cuáles son sus derechos como contribuyente, cuáles son los servicios que nosotros prestamos. Recordar que todos nuestros servicios son gratuitos, es decir, ningún costo para usted. Tenemos servicios como de orientación, representación, tanto administrativa como judicial, mediación, opiniones técnicas, informes tributarios, quejas, entre otros servicios. O sea, si yo como contribuyente siento que no está clara mi relación por el Servicio de Impuesto Interno con la tesorería, siento que me están vulnerando de alguna manera o que no me están respetando algún derecho de alguna manera o están abusando de un derecho, voy donde usted. Así es. Por favor, les repito, www.dedecon.cl. Encontrará toda la información. Usted ingresa, necesito solamente un correo electrónico, un RUT, y con eso nosotros ya nos podemos tomar en contacto con usted. Muchísimas gracias, Esteban, por la valiosa información que está en medio del mes más importante para algunos, porque están haciendo su declaración de renta con la expectativa de recibir un dinerito extra. Nosotros seguimos siempre a tu servicio. Muchas gracias. Mi caso es que tengo un parásito en mi casa y necesito que usted me ayude a sacarlo.
¿Cómo está? Buenas tardes. Somos del programa de Ahí Carmen estaba, Gloria, parece. tu servicio, de TVN. Ella mío me arrendó, tengo un contrato, tengo una promesa de venta y que no me la quieren reconocer. Que a mí donde me nombren, he sido Juan Almendra, honrado y decente. Cuando él intentó poner la casa como a su nombre, ahí se les cortó la luz y el agua. Por esa honorabilidad, Yo tome nunca sus le he dicho cositas, eso, váyase a señora. su casa y termine este asunto. Hola, mi nombre es Jenny, de la comuna de Melipilla, tengo 51 años y recurrí al programa Carmen Gloria, tu servicio, para que me ayuden a sacar unos verdaderos parásitos que tenía metido en mi casa desde el año 2012. No me pagaban arriendo, vivían gratis y todo lo que yo pretendía y que quería en mi vida era que se fueran. Y es que la situación no daba para más. Entre gritos, peleas y discusiones, Jenny estaba literalmente durmiendo con el enemigo. Y es que pasó de tener una relación casi familiar con Juan y su esposa a pedirle a gritos que la dejara lo antes posible. Pero ¿cuál era el trasfondo de este problema? ¿Por qué los consideraba unos verdaderos parásitos? Bueno, todo eso y más lo descubrimos en este nuevo Día Después. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Jenny, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, señorita Carmen Gloria. ¿Qué la trae por acá? ¿Cuál es su caso? Bueno, señorita Carmen Gloria, mi caso es que tengo un parásito en mi casa y Parásito. necesito que usted me ayude a sacarlo. Parásito. Yo con parásito me refería a que de verdad, literal, eran unas personas que no eran gratas en mi hogar, lo pasamos muy mal con ellos, no me pagaban arriendo, no me pagaban luz, no me pagaban agua, llegué a pagar 1 millón de pesos en deudas de luz, de agua. Para mí eran parásitos metidos en mi domicilio. En el año 2012 apareció un matrimonio de adultos mayores solicitando que necesitaban un terreno. Es una vivienda social entregada por Serviu. Y resulta que ellos vieron un espacio y me solicitaron que andaban buscando un lugar donde poner su taller de muebles y también vivir ahí. Yo estaba pasando un mal momento económico, por lo que lo hablamos como familia y decidimos dejarlo cobrándole un arriendo de 150.000 pesos mensuales. La verdad que yo nunca en mi vida me imaginé el calvario que iba a vivir durante tantos años. Al principio fue todo color de rosa, salíamos a paseo, disfrutábamos de fiestas familiares en conjunto, como realmente una familia. De hecho, yo mientras ellos construían su casa, yo les di alojamiento en mi casa, un techo donde ellos cobijarse mientras construían su vivienda, que fue esta por 13 años. Ellos nos propusieron venderle ese pedazo donde ellos ya estaban viviendo hace 10 meses. La oferta fue hacer un compromiso compraventa de 4 millones de pesos. O sea, usted le prometió vender un pedazo del terreno en 4 millones. En 4 millones de pesos. ¿Y se podía subdividir ese terreno? No se podía subdividir. Ahí está el tema. Nosotros fuimos al notario. El notario siempre le explicó a don Juan Almendra que ese terreno no se podía subdividir porque son viviendas sociales, por ende, legalmente no se puede hacer. Él le explicó, le dijo a don Juan Almendra, usted está consciente que usted va a pagar esos 3 millones en efectivo, 10 meses, 120.000 pesos, algo así, pero este terreno nunca va a poder ser suyo porque el único dueño es don Celso Hernández, que es mi marido. No, si tengo claro, en fin. Él pagó los 3 millones y firmamos el contrato, que también lo firmé yo como... ¿Y tiene ese contrato de promesa? Ese compromiso de compraventa a mí personalmente se me perdió, pero lo que tiene él como para decir que esa es su escritura. Fue netamente de responsabilidad de él. El notario fue sumamente claro en especificarle que esta propiedad nunca debía ser de él porque no se pueden subdividir las viviendas sociales. Así que eso él lo tenía súper claro. Todos estos años estuvimos viviendo como en familia. Ningún costo de por medio, ni siquiera los gastos básicos. Eso corría... Solo con los 4 millones que pagó en la Con los 4 promesa. millones que pagó, él se sentía que era el dueño, entonces nosotros tampoco quisimos, como decirlo, hacernos mala sangre y en realidad había un cariño de por medio y optamos a seguir viviendo la fiesta en paz. El tema es que el 2020, como familia lo conversamos y decidimos que quedaran los abuelitos hasta que se murieran. En realidad, porque había un vínculo como de cariño, igual de respeto y todo. Entonces, y por hacer valer la palabra que habíamos hecho con mi marido, en realidad, de que estos caballeros se quedaran aquí.
El 2022 empezó una deuda de agua muy grande, donde un día llega una persona con una deuda casi de 400.000 pesos que me venía a sacar el arranque de la propiedad. Yo le explico, le dije, no me puedes dejar sin agua, hagamos algo para poder solucionar el tema. Me dice, no, lo que pasa es que ahora el nuevo dueño está haciendo todo por conservador y él pidió un arranque en su domicilio. ¿Y quién era ese nuevo dueño? Don Juan Almendra. ¿El mismo caballero? El mismo caballero. Ese fue mi peor momento de todo este proceso. De verdad que se me derrumbó el mundo. Nunca pensé que podía estar en riesgo el haber perdido mi casa. Y no lo digo por algo material, sino que por el hecho de que esta persona se aprovechó mucho de mi vulnerabilidad. Al otro día me levanté súper descolocada, me fui al conservador de bienes y raíces y me encuentro con la sorpresa que el caballero había llevado ese compromiso de compra-venta adjudicándose a la ley de vivir más de 5 años en una propiedad y estaba esperando... Regularización de la pequeña propiedad raíz en el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí. ¿Sabes si alcanzó a salir la resolución de bienes nacionales o no? No, no alcanzó, gracias a Dios. O sea, la propiedad entonces sigue a nombre de ustedes. Sí. La situación actual, hoy, ¿cuál es? Bueno, la verdad que insostenible. Este caballero se empezó a poner muy violento cuando vio que yo hice una demanda primero de precario, pero como había un compromiso de compraventa, se cayó. Y la abogada, que es de la corporación, hizo una nueva demanda sobre la misma para apurarnos con de reivindicación. Que es reivindicar lo que yo... Devolver al verdadero dueño de la propiedad. Sí. Teníamos hasta el momento el testimonio de Jenny, pero queríamos escuchar la versión de la otra parte. Ponga atención porque Nico Gutiérrez fue hasta esta propiedad para conocer cuál era el problema que afectó a esta familia. Miren. Teníamos hasta el momento el testimonio de Jenny, pero Nico Gutiérrez fue hasta esta propiedad para conocer cuál era el problema que afectó a esta familia. Miren. Mira, acá estamos en lo que es el antejardín, que tú me decías hace un rato, en principio llegaba hasta acá, hasta donde está esto, y precisamente todo lo que hay de allá para allá se lo habían dejado a él, como estacionamiento. Incluso como estacionamiento había una subdivisión ahí, y él tenía un antejardín, él tenía toda parte, él tenía todas las comodidades. ¿Y en qué momento cambió eso y ustedes dijeron, se ampliaron en el fondo, tomaron el antejardín para ustedes? Cuando él intentó poner la casa como a su nombre, ahí conversamos con él, ahí se les cortó la luz y el agua, y ahí nosotros decidimos sacar esa reja que lo subdividía porque nosotros queríamos el espacio, que al menos tuviéramos el espacio del antejardín. Todo lo que ha dicho Bianquita ha sido verdad porque yo lo he podido ver, he sido testigo de Jenny, que este caballero se ha comportado muy mal, ¿ya? Es un señor atrevido, lo mismo la señora. Pienso que es un caballero que no siente respeto ni agradecimiento hacia Jenny porque ella lo recibió acá, primero en su casa, por mientras que ellos construían su casa habitación. Él no tiene problemas de plata ni de a dónde irse porque él tiene su casa. Pero ahora venía lo más importante, porque Nico intentó conversar con los antagonistas en esta historia, Don Juan y su esposa. ¿Lo habrán logrado? Ponga atención. Vamos a ver en este momento si podemos conversar con él. Acá están sus muebles, por lo menos y sigue trabajando, el caballero tiene su mueblería abierta. De hecho, tiene los muebles afuera. Tampoco se ve intención de que quiera irse, cambiarse. ¿Cómo está? Buenas tardes. Somos del programa de Carmen Gloria, tu servicio, de TVN. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Podemos conversar con usted un segundo? Sí, no hay problema. Don Juan Antonio, estamos en este lugar porque su vecina, la señora Jenny, llegó a nuestro programa porque dice que ha tenido mucho problema con usted desde hace bastante tiempo. Queremos saber su versión de los hechos. Mire, el problema conmigo, pregúntenle a los vecinos aquí, ¿cómo somos nosotros? No molestamos a nadie, no le pedimos a nadie, vivimos nuestro trabajo. Pero ha tenido conflicto con respecto a la propiedad, finalmente.
Ella era propiedad, ella mío me arrendó, tengo un contrato, tengo una promesa de venta y que no me la quieren reconocer. Totalmente falso, pues esa frase fue falsa, claro, obviamente tenía sus vecinos que unas que les compraban el pan, pero en realidad era muy angostito su círculo de amistades en comparación con la gente que creía en mi versión. Siempre se llamó ser honorable, ser intachable y la verdad que nunca lo fue. Si usted dice que reconoce que hay otros dueños, que había una promesa de compraventa, qué sé yo, ¿por qué trató de hacer la regularización en bienes nacionales? Yo no, porque resulta que en los bienes nacionales, ¿qué es lo que pasa? De que estos sitios pertenecen a Servio todavía, porque Servio les dio 15 años. No pueden arrendar ni pueden vender. Y ellos primero me arrendaron con puño y letra de ella misma, que ella era la única dueña. Me hizo el primer contrato de arriendo. Y en el inciso cuarto dice bien claro, me pagará la luz, me pagará el agua y me pagará la basura los fines de mes. Y ahora no reconoce y me tiene que cortar la luz y me tiene que cortar el agua. 2 años. Entonces digo yo, si a los viejos les reconocen de la tercera edad, no sé qué están. Si hay ley, me harán justicia. Que él siempre tuvo toda la información porque siempre tuvo la intención de quitarme el terreno, pero yo tengo la escritura y la escritura dice todo lo contrario. La dueña soy yo y mis hijos. Don Juan, en nuestro país las propiedades se transfieren cuando se firma un contrato de compra-venta por escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, que no es lo que usted firmó. Usted firmó un contrato de promesa de derechos. De venta. O sea, lo que usted pretendía o lo que usted firmó se compromete a en el futuro, que era 6 meses después, a comprar derechos sobre esa propiedad, no la propiedad completa, y no se firmó un contrato de compraventa, se encontró un contrato de promesa que se comprometía a realizar una compraventa en el futuro. Sé que me estafaron entonces. Sí, la verdad que eso lo dejamos como un meme, entonces me estafaron. Porque de hecho, literal, mi hija de 13 años hizo un meme, lo tengo ahí en el celular, con esa frase que nos quedó plasmada en el que él siempre recalcó y le dijo a todos los vecinos que yo lo había estafado. No propiamente tal, porque usted mismo nos explica que el notario con el que ustedes concurrieron a firmar le explicó que no estaba comprando una casa, que estaba comprando derechos y que todavía no se podía hacer. Todo eso parece información que, según su versión, que coincide con la que da doña Jenny, el notario le explicó. No me lo explicó. ¿Perdón? Eso no me lo explicó además a mí. Él me dijo, yo le dije, ¿se podían hacer promesas de venta aquí? Me dijo que sí. Sí, se pueden hacer promesas de venta, pero no es una venta. Una promesa no es lo mismo que una venta. Pienso y creo que parecía no entender, pero él atesoraba ese papelito enroscado, guardado, que de repente me dan ganas de quitárselo, comérmelo y que se desapareciera el papelito, porque él literal creía que eso era su escritura. Es una calumnia. El caballero hizo un hoyo de 4 metros con una profundidad, no sé si era para qué, que de hecho me gustaría que aclarara para qué hizo ese hoyo dentro de la mueblería, según por lo que me dijeron las mismas personas que hicieron el hoyo, que era para tirar las fecas, que como no tiene agua, era para tirar las fecas. La verdad, ha sido insostenible. Corretea a mi hija y a mi nieta del patio, le dice que se vayan a jugar a su lado. En la piscina, cuando le pongo la piscina, le tiran pan desde la ventana, le tiran pan y la piscina se llena de migas de marraqueta. La verdad que ha sido insostenible. La señora, donde me ve pasar, me insulta. Fui candidata a concejal. Él fue al Consejo Municipal a desnostar mi nombre porque yo le estafé con 4 millones de pesos. 12 años gratis, o sea, no, ni prácticamente ni nada, gratis. 12 años que ellos no pagaron nada más, pagaron esos 4 millones y de ahí ellos se creyeron dueños del terreno. Que creen que son dueños de esa propiedad por 4 millones de pesos. Con mis hijos incluso hablamos el otro día, le devolvemos la plata. De mi casa. Pero Eso me sé que... ella con su hermano aquí. Ya, pues, y en esas condiciones, don Juan, ¿no será mejor que termine yéndose a su casa y dejemos esta discusión? ¿No es mejor que usted decida irse a su casa u otra casa que tiene, dejar este lugar? Mire, hay una cosa, el honor de uno, porque a mí donde me nombren he sido Juan Almendra, honrado y decente.
Y aquí me han tratado... Mire, como don Juan, escúcheme un segundito. Yo he sido súper prudente en razón de su edad. Entonces, eso me molesta. Don Juan, Carmen Gloria le está hablando. Esa es la razón. Don Juan, yo he sido súper prudente y respetuosa por su edad, por su respeto a sus años, a su experiencia. Pero, don Juan, en hechos, solo en hechos, los verdaderos dueños de esta propiedad es doña Jenny y sus hijos. La suma que usted pagó hace 11 años de 4 millones implica en que haya pagado un arriendo de 30.000 pesos mensuales. O sea, bajísimo. Nada, prácticamente nada. No va a ser dueño de esa propiedad. No es exigible el contrato de compraventa que firmó, la promesa de compraventa. Y tampoco se condice el acto que usted tuvo de ir a regularizar la propiedad para hacerse dueño de ella. Tampoco se condice con lo que usted nos trata de hacer entender hoy día de que alguien lo habría engañado o lo habría engatusado. Por el contrario, uno piensa, usted pudo haber despojado a los verdaderos dueños de esta propiedad si es que la señora no hubiera llegado a tiempo al conservador de bienes raíces. Entonces, en razón de lo que usted me dice, de la honorabilidad, de la conducta irreprochable, dejemos de tener antecedentes en tribunales como los hay hoy día por amenazas cruzadas y violencia cruzada, y por esa honorabilidad, tome sus cositas, váyase a su casa y termine este asunto. No, si lo que me corte la justicia, yo lo voy a hacer. Si Patillo me diga... Muchas gracias, don Juan, y gracias, Nico, por el intento, pero veo que aquí no hay ni un ánimo de ser ni honorable a la palabra, ni respetuoso de los derechos ajenos. Sin lugar a dudas, Juan no comprendía en su totalidad la situación legal que estaba enfrentando, a pesar de todos los intentos que hizo nuestro equipo. Pero como siempre, existían muchas más maneras de hacer bien las cosas. Miren. Con esta escritura que está acá, que usted ya la tiene, sí, que es los del Linde, el tribunal tiene que confirmar que estos del Linde sean los que están respetando. Sí, avance en ese juicio, porque conversando con este caballero nos agotamos, hicimos todo el intento. Cuando alguien no quiere entender, no entiende nomás. Y nosotros con esto cerramos la sesión. Y llegamos hasta Melipilla para contarles a ustedes qué pasó después de que estas personas fueran al programa. Viajamos hasta Melipilla, precisamente a la misma dirección donde vino Nico Gutiérrez hace algún tiempo atrás. Ahora con buenas noticias. Acompáñenme. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Contenta? Feliz. Así ¿Por qué tan feliz? ¿Por qué tan feliz? Porque por fin, y gracias al programa de Carmen Gloria, después de menos de un mes y algo, pude recuperar mi terreno, así que adelante. ¡Vamos! Se pudo, vamos por acá, se pudo. Desde aquí era donde estaba don Juan. Hasta aquí era lo mío. Esto fue lo primero que recuperé y esto es lo que ocupaba don Juan. Prácticamente usted tiene una casa doble ahora. Claro, pues este era mi patio inicial y este era mi terreno, porque de verdad que yo hasta ya ni me acordaba de lo grande que era. De lo grande que era, que de hecho es más que la construcción que yo tengo. ¿Qué se siente tener este espacio de vuelta aquí recuperado para usted, para que disfruten su hijo, sus perritos? Todavía estoy como en estado de shock, como no pudiéndola creer. Indispensable y fundamental el programa. De verdad, estoy muy agradecida, lo recomiendo a mil. Siento que la verdad es un programa que escucha a la gente que los necesita, porque yo no tenía el dinero para defenderme, porque él sí lo hizo. Él sí tuvo un buen abogado en el cual gastó mucha plata. Usted se sintió defendida en nuestro programa, que eso es lo importante. Claramente. Se sintió acompañada y hoy día ya está aquí disfrutando de este espacio que era suyo y que simplemente ayudamos como programa a recuperar. Como dice el dicho, la justicia tarda pero llega, y gracias a la Carmen Gloria y su programa esto se pudo hacer una realidad. Y claro. Bueno, feliz, contenta, me imagino. Muy feliz, muy contenta, y obviamente volver a agradecer al programa. Los 5, mi querida Jenny, lo logramos como equipo, lo logramos como programa. Y nada, decirle a ustedes también que pueden contactarse con nosotros con los teléfonos que están apareciendo, con el mail de Carmen Gloria, así como Jenny. Han habido muchos otros casos que hemos ayudado y como ustedes ven ya estamos acá en el espacio que recuperó, así que como usted sabe seguimos trabajando día a día a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy en Infinitas Formas de Ser Mujer queremos destacar a un ejemplo de resiliencia y transformación. Una mujer que tomó los dolores de la vida
y los convirtió en fortalezas para luchar por la comunidad a la que llama hogar. Ella es Melina Montes. Me llamo Melina Montes, soy comunicadora social, activista y lideresa de Bajos de Mena, Puente Alto. Mi pasión es transformar vidas. Quiero que mi comunidad sea vista y reconocida por su talento y que todos sepan de Bajos de Mena, el mundo entero sepa de Bajos de Mena. Yo vengo de Parral, de la 7ª región, un lugar con muchos animales, con mucho verde, con mucha libertad, pero también el machismo se empoderaba de todo. Un día dije, mamita, espérame, que voy a la gran capital, voy a comprar una cocina y no vas a hacer nunca más fuego con leña para cocinarnos. Eso me movió y así llegué a Santiago, no llegué a trabajar, quedé viviendo en la calle, con una hija que tampoco quería dejar allá. Al día siguiente, después de haber dormido en la mampara de un local, me paré a mirar qué tenía al frente y lo que tenía era comercio. Desde ahí nunca me di cuenta que era emprendedora, que tenía ese espíritu de vender, de comprar, de socializar. Bueno, y la calle me construyó. La calle me enseñó a sacar esa personalidad que no sabía que tenía. Siempre busqué un motor que me diera ese valor de enfrentar el miedo. Hoy día puedo cambiar el futuro de mis hijos. Y cuando me di cuenta que podía cambiar el futuro de mis hijos, que ellos tenían otra realidad distinta a la que yo había vivido, entendí que también podía cambiar la realidad de muchos vecinos. Y a eso me dedico hoy día. Acá en Bajos de Mena tenemos potencial, tenemos talento, no tenemos las mismas oportunidades para mostrar nuestro talento. Por eso nos hemos organizado como comunidad y empezamos nosotros a crearnos esas oportunidades. Hoy día tomamos a los artesanos, a los artistas, a los cantantes, pero también a los profesionales. Por lo mismo vamos hoy día por distintas comunidades a lo largo de todo Chile organizándolas, diciéndole, esto nos sirvió a nosotros, a lo mejor algo te puede servir a ti. Hoy día estoy dispuesta a dejar mi último suspiro de mi vida en Bajos de Mena. Si pudiera darle el mensaje a otras mujeres, siempre hay algo que podemos entregar. Eso que le hace feliz a ustedes, podemos hacer feliz a otras. Mi sueño es primero que todo el mundo sepa de Bajos de Mena, visibilizar este sector. Para mí ser mujer es resiliencia, fuerza y luz. Hoy día con esta luz tenemos que ser invencibles. Soy Melina Montes y esta es mi forma de ser mujer. Sí, pero ¿a qué se refiere con romper una casa? El papá de Rafael es el papá de mis hijos también. Porque siempre se tilda a los hombres de papitos corazón, pero también existen mamitas corazón. ¡Qué maltrato! A ver, dime tú, ¿qué maltrato? Porque yo era enérgica. En más de una oportunidad les pregunté a ambos. Y nunca reconocieron nada. Le gustaba tirar escupo, parecía guanaco. Ella gastó plata, nadie le dio nada. Son buenas para mentir y va a llorar. Qué bonita familia que tienen, ¿no?